Muy bien, pues vamos a iniciar. Padre, gracias por darnos el privilegio de reunirnos a pesar de los cambios de tecnología. El hecho de que haya sucedido eso ahora nos permite aceptar muchas más conexiones en las reuniones de domingos o las que sean, y queremos darte gracias por eso y por lo que hoy tú vas a servirnos en tu mesa de vida. Gracias porque has estado manifestándote a cada uno de nosotros. Tenemos muy presentes esta mañana a nuestros hermanos y sus familias que están enfrentando grandes retos, grandes pruebas. Aquellos que están con serios problemas de salud, como Arsenio, Padre Santo, la hermana de también la hermana de Eduardo, gracias Marco, de Eduardo Turnbull, y tantos otros más hermanos y hermanas que están enfrentando situaciones difíciles. Queremos traerles ante el trono de tu gracia, darte gracias porque estás presente en sus vidas, en sus espíritus, declarar que tú eres el pastor de cada uno de nosotros y que cumples tu promesa de que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que hoy vas a hablarnos de tu corazón a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues cada día tenemos la oportunidad de crecer en la gracia y en el conocimiento vivencial de Dios para nuestras vidas. Y es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender que la opción de crecer está a nuestra disposición y bajo nuestro control. Porque no hay nada que venga a tu vida que Abba no conozca. No hay nada que enfrentes que Él no tenga presente. Y cuando nos permite enfrentar las cosas que vamos a enfrentar, Él ha provisto de antemano, y así lo dice en su palabra, que no hay prueba que Dios permite en nuestras vidas para lo cual Él no haya ya provisto la salida. Y la salida bajo su promesa siempre es a algo mejor o a bendición más abundante de lo que teníamos antes. Ahora, pasar por la descripción, una de las descripciones que hay en la Escritura, el salmista dice: me pasaste por el fuego y por el agua y me sacaste a abundancia. Bueno, el hecho de que atravesemos por esas circunstancias, condiciones en las que todo lo que hemos conocido de Dios hasta el momento, todo lo que hemos creído, es probado, no para que fallemos, sino para que una vez más comprobemos de una manera más profunda la realidad de nuestro Padre y aprendamos las cosas que Él quiere enseñarnos a través de lo que estamos enfrentando. Entonces, hay muchos testimonios, cada uno de nosotros tiene estas vivencias, y no se trata de comparar
quién ha tenido la vivencia más profunda, porque para cada uno de nosotros son profundas. En otras palabras, las cosas que para alguien ya son sencillas, porque ya las vivió, ya tiene una convicción establecida en su corazón de la fidelidad, del poder, de la grandeza de nuestro Padre en su vida, para otra persona puede ser una prueba extremadamente grande, porque no ha pasado por allí y porque no tiene idea de lo que está ocurriendo o cómo las cosas suceden con Dios. Entonces, empecemos hoy escuchando a Jesús. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a pararnos ahí un momentito porque esto Él lo dice por una razón muy importante, porque Él entiende y conoce que estamos siendo sacados precisamente de una esclavitud tanto a la confusión y a la inseguridad, a la ignorancia y al temor. Y por eso Él declara con su palabra poderosa, su palabra que da vida, y hace posible que nosotros podamos enfrentar lo que sea sin que se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué haces entonces cuando enfrentas algo y tu corazón se turba y sientes temor? Bueno, ahí es donde está el aprendizaje. La opción que cada uno tenemos es de recibir, de tomarle la palabra a Jesús en ese momento y de recibir la paz que Él nos está dando, porque Él está ofreciendo su paz como la provisión que nos hace libres de esos estados y de esas experiencias humanas. Entonces, cuando a ti y a mí nos toca enfrentar estas cosas y tu corazón se turba, tienes la opción de elegir a quién te vas a someter. Una imagen, una visualización que nos puede ayudar muchísimo es tener presente que Dios está presente, estar claros en eso. Dios no está, Padre, Hijo y Espíritu Santo no están lejos de mí en ningún momento, sino desde mi adopción están en mí y yo estoy en Dios. Entonces, lo que me separa de Él no es distancia, sino es participación o la falta de participación. Y vamos a entender entonces eso. Cuando Jesús nos dice, mi paz te dejo, mi paz te doy, Él está dándose a nosotros. Eso es gracia. Gracia es Dios dándose a ti. Entonces, de parte de Dios, Él está dándose a ti. Dios es paz y tú tienes acceso a vivir lo que Él es. Pero ahí viene la elección. Se dan las circunstancias que te retan y que te quieren arrastrar, que te quieren obligar a la misma experiencia que ha sido natural dentro de la existencia humana. ¿Es natural temer para un ser humano? Por supuesto. ¿Es natural
turbarse, por supuesto. Pero eso es completamente ajeno a la naturaleza de Dios. Entonces, aquí es donde tenemos que aprender a elegir. Escuchen lo que dice el Espíritu Santo en Romanos, el capítulo 6. Dice el versículo 15. Perdón, el versículo 16 dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado, vienes a ser siervo de la justicia. Y usa esta ilustración, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tienes por tu fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que queremos ver en este pasaje es que el Espíritu Santo nos dice, tú preséntate a Dios. Tú tienes que elegir a quién vas a obedecer. Y esto, cuando hablamos de las escuelas divinas, esta es una de los aprendizajes que más van a impactar nuestra experiencia y nuestra vida con Dios. Porque la obra de Dios para hacernos libres está hecha. Jesús ya fue a la cruz, Jesús ya resucitó de entre los muertos, ha vencido al mundo. Todo de parte de Dios, está hecho, está provisto, está presente. Por eso la Escritura dice, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues, ¿cómo sabe Dios que invocaste su nombre? Porque te está escuchando, porque está presente. ¿Sí? Pero ahora en la vivencia diaria que nos es dada como hijos de Dios, tenemos que aprender a elegir. Porque al ser hechos libres, ahora tenemos que aprender a vivir esta libertad y eso nos pone a cada uno de nosotros en el lugar de elegir a quién me someto. Pues regresemos a lo que estamos considerando esta mañana. Cada uno de nosotros, sin excepción, vamos a estar enfrentando diversas situaciones que nos retan, que no sabemos todavía cómo vivirlas divinamente. Y en cada una de ellas
va a haber esta tendencia a irnos por lo que ya conocemos, ¿sí? Elegir someternos otra vez al pecado, al temor, a las cosas que antes nos gobernaban y nos dominaban. Pero ¿qué hace Dios? Bueno, lo que Dios hace es maravilloso porque Él está presente para hacer que su palabra, su promesa se cumpla. Y una vez que hemos visto esto que nos dice el Espíritu Santo en Romanos 6, donde nos dice que así como antes nos sometíamos al pecado como esclavos, ¿qué pasaba cuando alguien te provocaba? Pues le dabas lugar a la ira. Las personas que eran demasiado frágiles en su espíritu y luego se ofendían y se sentían amargadas, le dabas lugar a la amargura. Y tenías que vivir eso. Tenías que vivir el efecto todo el proceso por el cual te iba a llevar la amargura, en calidad de esclavo o de esclava. Si te prestabas al temor, pues el temor te dominaba y te hacía reaccionar y te hacía pensar y te hacía hacer cosas, y eso es lo que vivías, etcétera. Y podemos citar muchísimos ejemplos, pero creo que todos entendemos, porque quizá algunos todavía estamos allí, siendo arrastrados, siendo dominados por las cosas que son comunes, son naturales a la existencia humana. Vámonos a lo que nos corresponde. Si hemos recibido a Jesús, si hemos nacido de Dios, hemos recibido la adopción, Él declara enfáticamente que ya no eres el esclavo o la esclava del pecado, que has nacido de nuevo y que las cosas viejas pasaron. Entonces, ahora, ¿qué nos toca hacer? Es aprender a vivir divinamente todo lo que viene a nuestro día, todo lo que enfrentamos. ¿Sí? De nosotros depende, por lo que Dios ya hizo. Y esto va a cambiar tu manera de orar y tu manera de ver las cosas y de entenderlos si te atreves a comprobarlo. Y una vez que compruebas que en efecto Dios está presente y atento a lo que ocurre en tu corazón, a lo que tú eliges, y que en el instante en que Él ve que eliges creerle, su poder entra en acción para hacer efectiva su palabra, su promesa en tu vida. Y disfrutas eso. Por ejemplo, empezamos hablando de las palabras de Jesús. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Lo que estoy enfrentando hoy, que humanamente me causara turbación y miedo, ahora tengo la opción de no someterme a eso y someterme a la palabra que Jesús habló. ¿Te das cuenta? Esa es la opción y eso es lo correcto. Eso es el aprendizaje que cada uno tenemos que llevar a cabo para participar de la naturaleza de Dios. Entonces, si te encuentras
bajo el peso y la tortura del temor, hubo una elección que llevaste a cabo de someterte a Él. Si te encuentras bajo cualquier cosa que no es divina, la razón es sencilla. Elegiste someterte a esos impulsos, a esa demanda que el pecado quiere hacer sobre tu vida. En ocasiones nos ocurren cosas que llegan, que son perversas, diabólicas, que no estamos en eso, pero llegan a tu corazón, a tu mente algo de esa índole, y tienes que estar atento, no a ver cómo te defiendes del diablo. Si algo debe estar claro en todos nosotros es que nuestro Padre conoce, sabe y es quien limita o controla el acceso que el enemigo pueda tener a tu vida. Efesios capítulo 6 nos dice claramente que en la armadura de Dios está el escudo de la fe. ¿Qué es fe? Fe es lo que Dios se ha comprometido a hacer por ti. Es el poder que te conecta a la fidelidad de Dios. Entonces, cuando vienen cosas de esa índole a tu vida, tú puedes prestarte a ellas o puedes hacer lo que te indique el Espíritu Santo y dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedas estar firme en el día malo y cuando todo haya acabado, permanezcas firme, no seas movido. Y entonces si permaneces en fe, ¿qué pasa? Dice ese mismo capítulo de Efesios 6, que el escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. Y cada hijo y cada hija de Dios tiene que aprender a vivir eso, ¿sí? Al parecer de muchos de nosotros, sería mejor que Dios le quitara al maligno los dardos de fuego. O sea, que ya no los pudiera lanzar, porque entonces decimos, si ya no hubiera diablo, si ya no hubiera pecado, si ya no hubiera temor, si ya no hubiera muerte, entonces estaríamos bien. Tengo noticias para ti. La solución de Dios no funciona de esa manera. La solución de Dios es sacar todas las cosas que en nosotros se conectan. Todo lo que nos hace conectarnos con el temor, con el pecado, con todas las cosas que no son divinas. Esa es la salvación de Dios. Sacarlo de adentro de ti, instalar en tu espíritu lo divino, la vida de Dios, para que seas impervio, para que seas invulnerable a lo que hay en el mundo. Y lo quiere hacer en este mundo. Y por eso el Espíritu Santo dice, mayor es el que está en nosotros. ¿Te das cuenta de dónde está el trabajo de Dios? Adentro de ti. Que el que está afuera, en el mundo. Primero de Juan capítulo 5 dice que todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y el maligno no lo puede tocar porque es nacido de Dios. Bueno, si has nacido de Dios, entonces tu papá quiere que compruebes, quiere convencerte y quiere establecerte en esta verdad. Y para ello tiene que ser puesta a prueba esta verdad en tu vida. Tienes que comprobarlo.
Algunos de nosotros elegimos no vivir esta escuela y entonces constantemente estamos en eventos de desgaste. ¿Por qué llamarles desgaste? Porque cuando el poder de Dios no te está sustentando, cuando tú tienes que hacer las cosas en tus propias fuerzas, resistir en tu fuerza, aguantarte en tu fuerza, tratar de arreglar las cosas por tu cuenta, entonces eso te desgasta. Y te desgasta terriblemente. Pero esa es una elección que cada uno hacemos. Voy a enfrentar esto en el poder de Dios, en el poder de su fuerza, en la paz que Dios es. O voy a enfrentar esto sin el poder de Dios, sin el poder de su fuerza, sin su paz, etc. Y el punto clave de todo esto que hoy el Espíritu Santo nos trae a esta mesa de vida es que primero que se rompa el engaño de que somos víctimas de las circunstancias. Y Jesús habló en el mismo capítulo de Juan, donde él dice, mi paz les dejo. Él dice también, en el mundo tendrán aflicción. Entonces, nunca Dios nos ha mentido o ha disfrazado las cosas, sino que Él nos habla con claridad y nos dice las cosas cuál son. Pero, ¿qué dice Jesús? Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Bueno, Jesús ha vencido al mundo, Él no es vulnerable al mundo. Y lo que te ha dado, la vida que nos ha dado a cada uno, es una vida que vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo vas a comprobar eso? En medio de las situaciones que antes te arrastraban, te obligaban, te esclavizaban, te dañaban, y que ahora Abba quiere que aprendas a vivir en su poder, en su paz, en su amor, en su fidelidad, en todo lo que Él es. Así que considera dónde estás hoy, qué estás enfrentando. Cada uno tenemos nuestra lista de situaciones, de cosas, de relaciones. O sea, en todo lo que estamos hay constantes oportunidades de comprobar lo que Abba nos dice, lo que Él nos ha dado. Y el propósito de Dios es precisamente que en medio de esas circunstancias le conozcamos y quedemos convencidos de que Él es quien Él dice que es, de que Él está presente en tu vida y de que cuando Él te dice todas las cosas las voy a hacer trabajar para tu bien, que Él tiene la capacidad de cumplir promesas de ese tamaño y más. Pero esto va a ocurrir en este ejercicio personal que nadie puede hacer por ti. Nadie más que tú puedes elegir a quién te vas a someter. Por eso esta escritura en Romanos 6 es tan importante.
En los versículos anteriores a lo que leímos, el Espíritu Santo dice: no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco sometas los miembros de tu cuerpo como esclavo para obedecerle, sino que preséntate tú mismo a Dios como alguien que ha resucitado de entre los muertos, y tus miembros preséntaselos a Dios como instrumentos de justicia. Y otra vez te está dando las instrucciones prácticas. En mi aprendizaje de esto que hoy estamos hablando, que es un aprendizaje que continúa, puedes iniciar a aprender esto, pero por lo menos en mi experiencia no lo aprendes una vez, lo sigues aprendiendo cada vez más. Al inicio, cuando Dios abrió mis ojos a esto y me invitó a vivirlo, pues al inicio lo que sucedía es que cuando yo ya me había sometido otra vez a lo que estaba acostumbrado a someterme, recordaba, o el Espíritu Santo me recordaba, pues tienes esta otra opción y elegiste no hacerlo. Y estaba yo ya atorado en lo que fuera, ¿verdad? Como ya lo mencioné, si es provocación, pues en la ira otra vez, si es ofensas, en la amargura, si es tentaciones, en la concupiscencia, en lo que fuera. Pero conforme aprendí a escucharle en mi espíritu, empecé a descubrir que antes que se dieran las situaciones, el Espíritu Santo estaba ya hablando a mi corazón, invitándome a fe, previniéndome para que la respuesta pudiera ser instantánea y a tiempo. O sea, antes de someterte al temor, Él ya te está ministrando verdad para que cuando se detone la situación que te hubiera hecho temer, tú estés firme. Y he comprobado que esto ocurre todo el tiempo. Y para mí es algo maravilloso porque sé que esto demuestra, comprueba la fidelidad de nuestro Padre. Por esto hay una escritura que dice: antes que clamen, yo les responderé. Mateo capítulo 6, Jesús dice: mi Padre sabe de todo lo que tú necesitas antes que se lo pidas. Y eso pinta un cuadro muy hermoso. Dios va adelante, adelante del reloj, adelante de los eventos, adelante de todo. Él ya preparó el camino. Pero ¿qué pasa cuando yo todavía estoy ciego a eso? Pues me pierdo. Me voy por lo conocido. Y lo conocido es esclavitud. Lo conocido es lo humano. Y ahora en tu vida divina tienes que aprender a rechazar eso. Poco a poco el Espíritu Santo fue ganando terreno, trayéndome a ser más sensible, más entendido de su presencia, de su guianza, que es algo que todo hijo de Dios, toda hija de Dios tenemos que aprender a vivir siendo guiados en todo, para todo, por el Espíritu Santo. Porque en todo Dios tiene obras divinas preparadas de antemano para que tú vivas con Él. Entonces se vuelve a soltar la provocación afuera. Pero Dios tiene preparado el que tú vivas paz. Se suelta la agresión afuera, pero Dios tiene preparado el que tú vivas misericordia y amor hacia tus enemigos. Se sueltan los eventos que antes causaban temor, pero Dios tiene preparado que vivas paz en ese mismo evento. Así que el enfoque nuestro tiene que cambiar de lo que sucede afuera
a lo que sucede adentro. Y esa es la elección que nos corresponde a cada uno aprender a tomar. ¿Qué elijo vivir? Y dejemos de culpar a otros, incluyendo a Dios, que muchas veces lo culpamos de las cosas que ocurren, porque Él ha ido adelante y ha provisto. Tenemos en la Escritura finalmente el ejemplo negativo de una nación que estuvo rodeada de la evidencia de la fidelidad, de la misericordia, del amor de Dios, pero se negó vez tras vez, tras vez, tras vez, a vivir esa misericordia. Me refiero al pueblo de Israel. Y tienes toda la escritura ahí que te lo atestigua y te lo explica. La síntesis de esa vivencia está en Hebreos el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, el Espíritu Santo lo describe de esta manera. Dice, a ellos se les anunció la misma buena nueva que a nosotros. Se les invitó a entrar al reposo de Dios, a descansar, a disfrutar su misericordia, a disfrutar su provisión, su protección, etc. Pero no aceptaron entrar porque nunca le creyeron a Dios. Nunca le creyeron, nunca le tomaron la palabra, nunca le tuvieron confianza y por lo tanto no pudieron disfrutar lo que Dios había pactado hacer para ellos. El Espíritu Santo nos aconseja en Hebreos 4, dice, no hagas lo mismo. No hagas lo mismo. Esfuérzate por entrar al reposo de Dios y permanece allí, para que no seamos participantes de tal desobediencia. Tenemos que aprender como hijos a ocupar nuestro lugar. Y nuestro lugar en la familia de Dios y en la relación personal, individual que cada uno tenemos con Él. Él vive haciendo, tú vives eligiendo. Si vives sus obras o si te las niegas. Me maravilla que nuestro Padre no se frustra, no se cansa, no se desgasta con toda el tiempo que nos toma a nosotros atrevernos a creerle un poquito y la inconsistencia de que somos famosos de tener, ¿no? Hoy sí, mañana no, 10 veces no, una vez un poquito. Y Él está cada vez listo a comprobarse, cada uno de nosotros, sin falta. Nunca lo encuentro molesto, frustrado. En ocasiones sus palabras son fuertes, pero son palabras de vida, palabras de misericordia, palabras de verdad que destruyen engaños en nosotros. Su palabra es como martillo que rompe el yugo de esclavitud en nuestras vidas. No te rompe a ti, pero sí va a destruir aquello donde estamos atorados. Entonces, lo sabio para cada uno de nosotros es
entender que estás en una existencia completamente ajena a la existencia humana. Si le has creído a Dios, si has recibido la adopción, si estás en el asunto de ser hecho hijo o hija de Dios igual que Jesús, de acuerdo a su promesa, entonces tu existencia ya no es humana. Estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Escucha a Jesús decir eso. Juan capítulo 17, Él lo dice múltiples veces, se lo dice al Padre. Eran del mundo, pero ya no son del mundo. Pero Padre, te ruego, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, vengamos a estar cómodos con estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Eso es el primer paso. ¿Sí es? Ya no soy de este mundo. ¿Qué hago aquí? Mi trabajo, mi razón de estar en este mundo es manifestar a Dios. Que Él cumpla el propósito que Él tiene con tenerme en este mundo. ¿Y cómo se cumple ese propósito? Enseñándome a ser su hijo. Él va a hacer las obras que Él tiene preparadas. Yo tengo que aprender a participar. Tengo que aprender a ser libre. Tengo que aprender a elegir vivir su provisión y ya no someterme como esclavo a las cosas que antes dominaban y gobernaban mi vida, en cualquier aspecto. Y cuando en mi corazón elijo creerle y creerle activamente con mis acciones, su poder entra en acción y me hace capaz de permanecer. Su poder se activa en mi espíritu y me hace estar en paz. Su poder me hace poder vivir amor hacia un enemigo. Ya no tienes enemigos que tú buscas, pero siempre va a haber aquellos que no les caes muy bien, por ponerlo ligeramente. Y de repente va a haber gente que se levanta en tu contra. Y lo peor que puedes hacer es, ¿pero por qué yo si yo no he hecho nada malo? Escucha a Dios. Jesús dice en Mateo capítulo 5, dice, cuando te persigan, te difamen y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Escucha bien, mintiendo. Si es verdad lo que dicen, hay otra manera de arreglar eso y está provisto también. O sea, si andamos chuecos, nuestro Padre ha provisto cómo enderezar las cosas. Tenemos que estar dispuestos a vivir ese proceso también, porque todo está provisto. Pero cuando alguien te busca el mal, tú no le has hecho nada, a lo mejor hasta le has hecho bien, pero te buscan el mal. Jesús dice, gózate en gran manera. Y obviamente eso es ilógico a la mente humana. ¿Cómo voy a gozar si me están insultando, me están difamando? ¿Cómo crees que me voy a gozar? ¿Quieres ser hijo o hija de Dios? Entonces ahí te toca elegir a quién te vas a someter. Defender tu dignidad, tu orgullo, tus derechos, o vivir a Dios. Decir, Padre, glorifícate en mi corazón. Quiero vivir tu gozo, ese gozo que habló Jesús, te lo tomo la palabra en serio y quiero vivirlo. Si estoy atravesando por el valle de sombra de muerte, ¿cuál es su palabra? No temas porque yo estoy contigo. Si estoy frente a eso, es Padre, me someto a tu palabra. Y si estoy sintiendo temor, tú te has hecho responsable de guardarme en tu paz. Entonces no acepto someterme al temor. No, me someto a ti.
Eso es lo que Abba quiere, que cada uno de sus hijos aprendamos a vivir. El resto lo hace Él. El resto está provisto. Y para nuestro Padre es absolutamente sencillo darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fortalecerte con su gozo. El gozo del Señor mi fortaleza es. Etcétera. Pero elegir, esa es la acción que nadie puede hacer por ti. Esa es la acción que te toca a ti hacer constantemente. Constantemente. Me ha tocado vivir experiencias donde elegí bien, todo iba bien, pero luego algo más sucedió y ya no elegí permanecer. Esa es la historia de Pedro, ¿no? Eligió bien, estaba caminando sobre el agua, pero cuando le prestó más atención a las circunstancias terrenales del viento, del agua, de la tormenta, de la barca que se hacía así como loca en el agua, no permaneció en esa obra de Dios que le estaba haciendo caminar sobre el agua. Y no solamente se hundió físicamente, sino que entró el temor y grita, Señor, sálvame porque me muero. Pero saben que ahí hizo lo correcto, Pedro. Esa es una gran lección, porque cuando te suceda eso, Jesús no se había ido, el poder de Dios no se había acabado. Pedro clama, Jesús le levanta. Sencillo. Y esto cada uno de nosotros lo tenemos que aprender a hacer y hacerlo todos los días, todo el tiempo. De eso depende lo que vas a vivir en cada situación, en cada circunstancia. Vamos a escucharles en este día. ¿Qué les está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué les está mostrando? Pueden abrir sus micrófonos cuando quieran participar, por favor, y compartirnos. ¿Qué les dice Dios en esto? ¿Quién va a empezar? Hola Cris, soy Ana Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí lo que me habla Dios es de seguir confiando en Él, de lo que está compartiéndonos aquí en la mesa de vida, como lo expresaste, esta hermosa bendición de poder tener a nuestro papá hablándonos de confiar en Él, de confiar plenamente en su palabra, en su verdad. Yo creo que todavía he estado batallando un poco con el tema de las obras, ¿no? Donde está escrito que dice que nosotros tenemos que andar en sus obras, ¿no? Las obras de Dios. Y siempre viene a mi mente el servir a los demás, el hacer algo para los demás, ¿no? Sin embargo, he entendido que sus obras son en mí principalmente, ¿no? Son esa transformación de paso a paso, de lo que yo he visto, ¿no? De lo que hablaba hace ratito con Rebe, antes de la grabación, de ponernos aquí en la plática todos, precisamente hablábamos de eso, de que si no pasamos por estas áreas donde
somos nosotros sensibles o estamos fallando para poder vivirlas, para poder saber en qué estoy siendo vulnerable, pues entonces no voy a aprenderlo, ¿no? No voy a salir de ahí. No sé si soy un ruido de horrible, pero eh, entonces eh, yo lo que ahorita estoy viendo precisamente y estoy entendiendo es eso, ¿no? Que Dios me va a enfrentar o Dios va a permitir que yo me enfrente a ciertas circunstancias donde yo no me doy cuenta que estoy siendo vulnerable para que su obra opere en mí. Entonces, el fruto es que yo sea transformada, pero en eso que estoy procesando, en eso que estoy pasando, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo te diré? Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy atravesando por una situación de que están hablando en la oficina, se dieron unas circunstancias ahí, unas situaciones que yo no estoy enterada, no bien enterada, pero que de oídas dijeron, no, es que está habiendo problemas porque al parecer tú dijiste algo. Alma Laura, como que te perdimos ahí por un momento. Vamos a esperar que ella pueda regresar. Pero entendemos no los factores específicos que Alma Laura está hablando, pero me encantó lo que ella está entendiendo. Que el fruto de la obra de Dios es tu transformación. Ya regresaste, Alma Laura, adelante. Bueno, todavía no. El fruto de la obra de Dios es que en medio de esas circunstancias, de esos factores, tú vivas, experimentes, compruebes tu nueva existencia, participes de la naturaleza de Dios. ¿Y qué va a hacer el ejercicio de estar viviendo eso? Pues lo que va a hacer es que vas a tu entendimiento, cómo te entiendes y cómo entiendes las situaciones es transformado, y las próximas situaciones parecidas a estas las vas a empezar a vivir divinamente, con mayor naturalidad, hasta que ya te sea completamente natural participar de la naturaleza de Dios en todo y no estés batallando con ello. ¿Sí? Y de eso se trata, de parte de nuestro Padre, de eso se trata lo que cada uno estamos viviendo. No sé si quieras añadir algo más, Alma Laura. Ok, gracias. ¿Quién quiere continuar compartiéndonos lo que hoy ha escuchado de parte de Dios, lo que está entendiendo? Adelante, Marco. Yo estoy viviendo algo sumamente extraño para mí.
pues hace más de 20 años, bueno, yo trabajo independiente desde hace mucho tiempo, desde hace 37 años, y en ese lapso pues quebré una empresa y a partir de eso yo busqué a Dios y establecí una relación personal con Él. Y hace un poco más de 20 años que Él me dio un plan de negocios, de lo que Él quería hacer, y yo tomé este plan en mis manos y lo hice mío, y en mis fuerzas quise llevarlo a cabo. Y no pude, por supuesto. Y ahora se ha esmerado en tratar de hacerme comprender que Él está a cargo de mi vida y que mi vida no depende de mí, sino de Él. Y como les he comentado otras veces, me ha tenido en varias ocasiones sin ingresos, sin trabajo. Y, sin embargo, me ha sacado adelante milagrosamente, maravillosamente en cada evento. Y ahorita, en este momento, pues me encuentro prácticamente sin ver, postrado en cama, por la caída que tuve y el vértigo. Y sin embargo, están pasando cosas asombrosas. Por ejemplo, sin que yo participara en nada, un buen amigo, un hermano en Cristo, hizo un negocio con una empresa que tiene farmacias y se dio cuenta que estaban con problemas de organización y me recomendó con el dueño, y él aceptó verme y tenemos cita para el próximo lunes. Sin que yo haya hablado con él ni nada. El próximo lunes a las 4 tenemos cita. Y en esta semana que pasó, estaba sin dinero, contrató a 3 personas, a 2 consultores y a una asistente, ¿no? Y dentro de todo esto, en estos últimos 2 meses que tengo postrado, hemos estado trabajando con un despacho de abogados que ha estado haciendo una serie de contratos que requerimos. Ahora sí que sin dinero también, porque no tengo dinero, pero le ofrecí una participación en las utilidades, le ofrecí pagarle lo que hiciera y aparte una participación en las utilidades, y ella aceptó trabajar. Ya han estado haciendo un trabajo muy profesional. Entonces yo estoy asombrado de lo que Abba está haciendo, como que él me está diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya probaste hacer las cosas a tu manera, ya te diste cuenta que no funciona. Ahora mira, te voy a poner quietecito y déjame a mí trabajar, ¿sí? Déjame a mí hacer las cosas, tú no vas a hacer nada y vas a ver cuál es la diferencia. Entonces, eso es lo que estoy viviendo ahorita y bueno, lo estoy viviendo en todo prácticamente para conectarme a esa reunión con ustedes, sin ver, pues todo lo hizo entre Juan Pablo y mi esposa, no sé qué hicieron, pero aquí estoy con ustedes platicando, y bueno, pues eso es lo que estoy viviendo. Viene a mi mente el pasaje donde Cristo le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Y pues yo estoy viviendo eso, en mi debilidad estoy viendo a Dios actuar en mí y a través de mí.
sin que yo participe, ¿no? Y es la experiencia que les quiero comentar. Gracias. Se me olvidó decirles que el lunes que tengo la cita con este empresario, ya llegó una propuesta que el asistente me ayudó a hacer, y la tenemos lista para presentársela. Gracias. Gracias, Marco. En cada uno de nosotros, nuestro Padre es suficiente, es poderoso y es fiel para cumplir su promesa. Nos toca a cada uno comprobarla. Y hay muchas situaciones y cosas en las que, quizá pueda decir realmente que cuando entramos a estas cosas no entendemos, no sabemos por dónde Él nos va a guiar y cómo va a llevar las cosas, pero en el ejercicio y en la decisión de permanecer creyéndolo está la provisión, se va a ir manifestando todo lo que Él ha planeado y preparado para traernos a qué. Pues inicialmente nuestro enfoque está en que se arregle esto, que se componga aquello, que las cosas salgan de esta manera o de aquella otra manera. Pero en su corazón está que cada uno de nosotros vengamos a conocerle y a conocernos como hijos de Dios. Eso es lo que está en su corazón y eso es en lo que Él está ocupado. Y qué bueno que esto esté ya siendo parte de la vivencia, que estemos entendiéndonos en esta vivencia con Él. ¿Hay alguien más que quiere compartirnos el día de hoy? Algunos de ustedes están muy calladitos. Pero bueno, esto que hemos hablado se aplica absolutamente a todo y a todos, sin excepción. Entonces, vamos a continuar aprendiendo. Y algo importantísimo que mencionar a todos ustedes es el hecho de que también nos toca participar en el aprendizaje de nuestros hermanos y hermanas con respecto a esto mismo. Tanto aprender de lo que algunos están viviendo con Dios y que nosotros todavía no sabemos vivir con Él, como aprender a permitirle, escuchen bien esto por favor, aprender a permitirle a Dios servirle a nuestros hermanos, participando con Él en el proceso por el que Él los va a traer a fe, los va a ayudar a permanecer creyendo. Eso es parte de ser hechos hijos de Dios, es ser miembros en particular del cuerpo de Cristo y participar con Él en las obras que Él quiere hacer en las vidas de otros. A veces porque Él pone en tu corazón orar, a veces Él pone una palabra en tu boca que va a ser de edificación, y a lo que no somos invitados es a llenar a los demás con nuestras opiniones, y con una aportación humana. Y por eso el Espíritu Santo nos dice que no hablemos otra cosa sino aquella palabra que es buena para la edificación de los oyentes. Entonces, en tu vida diaria, ten presente que tu aprendizaje personal incluye esto que hemos hablado hoy, lo que eliges vivir,
y permitirle a Dios cumplirlo en tu vida. Y luego ten presente que también te toca lo que ves en la vida de otras personas, aprender a participar con Dios. ¿Y cómo se hace eso? Sometiendo tu corazón y tus pensamientos. No es bueno, es que yo pienso, sino Padre, dame tu sentir, tu pensamiento y tus palabras. Si tú quieres que yo participe, que yo hable algo, que yo aporte contigo, pues tú dámelo para que así sea. Y cuando eliges participar con Dios en esas obras suyas, en la vida de tus hermanos, y esto incluye a tu hogar, por supuesto. Qué hermoso va a ser el día cuando los esposos ya no se hablen el uno al otro, sino que entreguen las palabras que Dios le da para la otra persona. Cuando los padres igual hagan con sus hijos y los hijos lo hagan con sus padres. Esto es totalmente posible y es la voluntad de nuestro papá. Él quiere que en todas las cosas estemos viviendo. Así que tengamos presente eso y vamos a permitirle al Espíritu Santo continuar enseñándonos a vivir en la provisión de Dios de una manera práctica y a comprobarnos hijos, porque la vida de Dios está funcionando en nosotros y fluyendo de nosotros. Muy bien, si no hay alguien más que va a compartir esta tarde, pues vamos a dar gracias por lo que hoy... Yo nada más que me desconecté y ya no terminé, pero bueno. Pues termina, adelante. Perdón, y es que ya no los escuchaba, pero bueno, espero no desconectarme. Y el punto, al final de cuentas, es este, o sea, cuando me conflictúa me conflictuaba el hecho de que no estoy haciendo ninguna obra otra vez para Dios, ¿no? Entonces ahí me estaba conflictando porque dije, estoy teniendo a lo mejor, estoy presentando, teniendo alguna situación muy complicada, difícil, diaria en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, donde sea, diario pasa, ¿no? Hasta cuando sales a la calle, ¿no? Entonces, el hecho es entender la obra de Dios, las obras de Dios en las cuales yo voy a andar son la transformación en mí, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero entender, ¿no? Lo que yo quiero, le pido a Dios entender, porque viene a mi mente, a mi corazón, por eso, no que por eso me esté pasando, sino porque no estoy participando, como no estoy participando de Dios, de lo que Dios tiene para mí o de lo que yo soy en Él, por eso me pasan cosas y no sé cómo solucionarlas. Entonces, estaba ahí un poquito batallando, pero lo que quiero decir es que entiendo ahorita es las obras que Dios ya tenía predestinadas para que yo anduviera en ellas son mi transformación. O sea, que yo voy a vivir una situación, a lo mejor para mí, como tú decías al principio, para unos puede ser muy difícil, para otros a lo mejor ya pasé por eso y no es tan gran cosa. Pero cada situación que estamos pasando, pues sí es complicada, es difícil porque es un trato que duele en nuestro corazón, ¿no? Pero que al final de cuentas Dios es el que lo hace y no tengo que esforzarme, sino creerle, ¿no? Ya mis cebollas creo. No, no, Laura, yo creo que estás entendiéndolo correctamente. El contraste entre la vieja manera de pensar de que me están sucediendo estas cosas porque no estoy agradando a Dios o por lo que sea, lo cual pone, es muy natural para un ser humano pensar así, ¿no? Es la vida de méritos. Y el problema de esa lógica, pues es que cuando ocurre algo y tú dices, pero
Pero ahora sí, yo no hice nada para merecer esto. Y entras en un enorme conflicto porque dices, pues yo qué hice para merecer esto. Parte de la transformación es ser sacados de esa ideología meritoria. Los méritos y la gracia no pueden convivir, no pueden participar al mismo tiempo de lo que somos. O es por méritos o es por gracia. Pues la vida en gracia, la vida que Dios nos da por gracia, es su misma vida. Y por eso lo que Él quiere es que en todo y por todo aprendamos a elegir vivir lo que Él tiene preparado para nosotros en esas circunstancias. Entonces ya no es cuestión de ¿por qué me pasa esto a mí? Sino es ahora aprender a decir, Padre, gracias por lo que tú tienes preparado para que yo viva en esta situación. Recibo ese propósito tuyo y voy a vivirlo contigo. Y automáticamente entras a la provisión que Él tiene para ti en esa o en aquella situación. Mientras hablabas, se me vino esta ilustración que quiero compartirle a todos, y es en una relación de familia, ¿no? Una persona en la familia entra frustrada y hablando mal y provocando y echando la culpa y todo eso. Pues obviamente esa persona no está viviendo a Dios, no le está saliendo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. Y tú estás presente, ¿no? Entonces te toca elegir cómo vas a vivir esa situación que tú no iniciaste, que en el ejemplo que estamos dando no tiene nada que ver contigo. Vamos a suponer que alguien lo paró la policía y le dio una multa grandota y qué sé yo, ¿no? No tiene nada que ver contigo. Pero la otra persona viene ya toda frustrada y mal y es de las que descargan su frustración en los demás. Y te toca, no quiero usar la palabra recibir, porque ahí es donde está la elección, y es lo que tenemos que entender. El hecho de que alguien más no esté viviendo a Dios no te obliga a ti a recibir eso que está viviendo la otra persona. Así era antes. Como humanos, uno esclavo, el otro esclavo, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Pero en Dios eso ya no es así. Porque si estás viviendo en comunión con tu Padre, Él te prepara de antemano y cuando esto se suelta, tú eliges vivir lo que Dios tiene preparado para ti en esa situación. Entonces, conforme la otra persona está viviendo su asunto, tú puedes estar viviendo lo que Dios quiere que vivas. Y en su momento Él te va a dar sus palabras para que tú puedas comunicarlas. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Sabes qué hace un pacificador? Trae paz donde hay guerra. Entonces, no puedes pacificar donde no se necesita pacificar. ¿Ven la importancia de esto? Así que en el cumplimiento de su propósito, para nuestro Padre es importantísimo que cada uno de nosotros aprendamos a elegir vivir lo que Él tiene preparado para esa instancia, para esa situación, para todo. Él está presente. Y esto se vuelve prioritario. En las palabras de Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. De eso se trata. Lo demás va a ser una consecuencia de haber elegido
recibir lo que tu papá tiene para ti en ese momento. Muy bien, vamos a dar gracias. Padre, gracias por lo que hoy nos has invitado a vivir contigo. Nos has mostrado que estás presente como responsable de nuestras vidas y de todo lo que ocurre en nuestro interior, bajo nuestro consentimiento, no a la fuerza. Quieres que aprendamos a estar conscientes de esa elección en la que recibimos lo que tú tienes preparado o lo rechazamos, y aprendamos a elegir y aprendamos a permanecer creyéndote y permitiéndote cumplir tu promesa en nuestras vidas. Continúa aclarándonos esto, Padre, en el ejercicio constante de nuestro tiempo aquí en la tierra, en cada relación, en cada situación. Permítenos no solo comprobarlo una vez, sino venir a estar establecidos en esta manera de vivir lo que tú eres, porque tú te has dado a nosotros. Por lo tanto, ninguno tenemos ya el pretexto de decir, no, pues es que no tuve paz, o no pude calmarme, o no pude, no hay tal cosa. En tu palabra nos lo dices de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es tu voluntad, que aprendamos a vivir allí, en tu poder y en tu provisión para todas las cosas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones a todos. Qué bueno que ya resolvimos el cómo conectarnos y que pueden participar muchas más personas. Les amamos. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Muy contenta de esto. Muchas gracias.